Hola chicos, bienvenidos a Level Droid. Hoy les he traído una increíble personalización animada al estilo Dragon Ball Z. Se trata de un setup con el lanzador Total Launcher, el cual aprenderemos a instalar desde cero entre muchas opciones más. Así que antes de empezar, les agradecería que se suscribieran y me regalen un gran like si les gusta el video. Asimismo, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan del contenido nuevo del canal. ¡Comencemos! Personalización Dragon Ball. Como de costumbre, tendremos que dirigirnos al blog leveldroid.net en el navegador de nuestra preferencia, y ya estando en el blog tendremos que escribir en el buscador del mismo la palabra Dragon Ball. Entre los resultados nos saldrá la carátula de este video. Ya ingresando a la página del video encontraremos las aplicaciones utilizadas y recursos para esta personalización, que son el lanzador Total Launcher, paquete de iconos Z-Guard y la copia de seguridad del mismo. ¿Cómo obtenemos las aplicaciones y recursos? Para obtener el lanzador nos guiaremos por las letras celestes hasta obtener el mismo como estamos observando. De igual forma lo haremos con el paquete de iconos. Y para obtener el Bagup nos iremos donde dice recursos, copia de seguridad y le daremos en las letras celestes hasta obtener el archivo. Cabe mencionar que la copia de seguridad es un archivo zip el cual no tendremos que descomprimir, simplemente tendremos que tenerlo en nuestro almacenamiento interno del celular. ¿Qué nos ofrece esta plantilla? Pues con este setup lo primero que tendremos será una personalización animada y genial. Contaremos en la parte intermedia con 4 aplicaciones, las cuales se podrán cambiar. También veremos un widget con la hora actual, un buscador con doble color, la fecha y nombre del día correspondiente, nivel de batería, al igual que la ubicación a la cual hay que darle los permisos correspondientes tocando sobre ella. Además contaremos con 4 espacios adicionales de aplicaciones en la parte inferior, que también se podrán cambiar según las necesidades de cada uno de nosotros. En el escritorio contaremos con 2 botones. El primero es de las aplicaciones favoritas, que de igual forma podremos editarlas, ya que este lanzador es totalmente personalizable. Y el segundo es un botón de aplicaciones en general, en el cual podremos deslizar hacia arriba y veremos todas nuestras aplicaciones. Aquí tendremos un orden de lista, el cual se verán las aplicaciones clasificadas por defecto, por nombre, recientemente instaladas y actualizaciones recientes. También contaremos con las etiquetas de agregado, carpetas y oculto, ya que este lanzador también nos permite ocultar aplicaciones. A la vez contaremos con un buscador alfabetizado, el cual busca por la primera letra. Y si le damos en los 3 puntos de la parte izquierda, podremos realizar una búsqueda integral. Instalación de aplicaciones y copia de seguridad. Como primer paso tendremos que instalar el paquete de iconos y procederemos a instalar el lanzador. Ya instalado nos saldrá de esta manera. Le pondremos en no mostrar más consejos, procederemos a pulsar un poco con uno o con los 2 dedos de esta manera para que se activen estas opciones. Aquí iremos a menú, nos saldrá las siguientes opciones donde le daremos en opciones de lanzador y seleccionaremos definir por defecto. Cabe decir que este paso es muy importante para que la copia de seguridad funcione satisfactoriamente. Una vez hecho esto, nuevamente nos iremos a menú, donde seleccionaremos centro de respaldo. Estando aquí nos dirigiremos a la parte superior a los 3 puntos y nos saldrá la opción importar respaldo. Tocándolo nos lleva al almacenamiento interno de nuestro dispositivo, donde seleccionaremos el archivo zip mencionado. En este caso será Dragon Ball Z1. Nos saldrá importando recurso y la palabra satisfactorio. Si no nos saliera de ese modo, al final del video hablaremos acerca de unas pequeñas recomendaciones para solucionar cualquier inconveniente. Sigamos. Estando en la pantalla volveremos a seleccionar el respaldo, nos saldrá este mensaje y le daremos en la palomita y aceptar.
Teniendo ya la personalización, nos fijaremos que en la parte inferior izquierda tenemos un candadito, el cual tendremos que tocarlo para que se cierre la edición de la plantilla. Realizado eso, ya le podremos dar uso a la personalización, siempre y cuando sabiendo los siguientes aspectos. ¿Cómo quitar o retirar un icono del escritorio? Para retirar un icono del escritorio tendremos que simplemente pulsar el icono que deseamos y nos resaltarán estas opciones, en las cuales seleccionaremos el signo menos que representa quitarla o retirar la aplicación. Cambio de iconos del escritorio. Para poder cambiar los iconos del escritorio, lo primero que tendremos que hacer será nuevamente pulsar nuestros dedos en el mismo para poder activar la edición de la plantilla de esta manera. De esta manera podremos ver que nos saldrá un círculo blanco, el cual representa un espacio para poder poner una aplicación. Le daremos ahí y nos saldrá todas nuestras aplicaciones. Aquí seleccionaremos las aplicaciones que deseamos poner. Para la pantalla de favoritos pulsaremos el botón y ahí veremos los espacios con las esferas del dragón, las cuales las pulsaremos de igual forma, un solo toque y nos saldrá la correspondiente lista de aplicaciones que escoger. Mientras más esferas salgan es porque hay más espacios que podremos ocupar para nuestras aplicaciones. Cabe mencionar que si aplastamos prolongadamente los elementos del escritorio, se activarán y se moverán de su respectivo lugar. Es por esta razón que a los iconos de las aplicaciones, para poder cambiarlos, siempre los tocaremos una sola vez. Finalmente volveremos a bloquear la edición de la plantilla tocando el candadito de la parte inferior. Recomendaciones. Como primera recomendación, si la copia de seguridad no quiere funcionar, se la tendrá que mover a la carpeta del almacenamiento interno, Android Data Launcher 2, archivo y ponerla en backups y desde ahí importarla. Para cambiar el icono de cualquier aplicación que no haya salido con su icono adaptable al paquete utilizado, se tendrá que presionar el icono de la aplicación y darle en esta imagen. Aquí nos saldrá ciertas opciones donde seleccionaremos el paquete de iconos que estamos utilizando y posteriormente el icono a utilizar. Finalmente tendremos lista nuestra personalización al estilo Dragon Ball. Y si han llegado hasta aquí, les invito a comentar y a sugerir nuevos temas de personalizaciones y a preguntar cualquier inquietud que tengan respecto a este video. Ya llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es Level Droid y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.